Estados Unidos ya no es el símbolo de la libertad como se ha vendido siempre, a tal punto que los migrantes van en búsqueda de ese sueño americano del marketing que hoy ha sido su peor pesadilla. Pareciera que ya es un cascarón vacío. Estados Unidos no es más que la esencia de un crimen político y mientras quieren seguir dando clases de democracia, se desgarran por dentro. Las calles arden con las demoledoras marchas No Kings, es decir, no al rey, que exigen justicia y respeto a la dignidad humana. El tejido laboral federal se quiebra con despidos injustificados desde que se estableció el supuesto Departamento de Eficiencia Gubernamental. La democracia está en tela de juicio con la militarización de los estados gobernados por demócratas, que son los contrincantes de Trump, y se han opuesto a las deportaciones masivas sin precedentes, política que viola los derechos humanos. Las imágenes son desgarradoras y muestran la crueldad de un gobierno que se cree con el derecho de hacer lo que le da la gana y pasar por encima de quien sea. Para colmo, desde hace 27 días el gobierno de Estados Unidos está cerrado por desacuerdo en el presupuesto, aunque algunos analistas hablan que es una estrategia de los republicanos para culpar a los demócratas e ir allanando el camino para las elecciones del próximo año. Guerra civil en Estados Unidos. Donald Trump, el rey de las guerras. Pongamos el punto en la I. El pasado 14 de junio, el pueblo de los Estados Unidos salió masivamente en 2.100 ciudades a manifestar su rechazo contra el autoritarismo y el comportamiento despótico de la administración Trump. Estas manifestaciones se conocieron como No Kings. El pasado 18 de octubre fue la segunda oleada de protestas masivas No King, donde participaron 7 millones de personas, profesores, sindicatos, movimientos sociales y activistas en más de 2.600 ciudades para expresar su descontento a las políticas del magnate Donald Trump. Contrary to popular belief, the fabric of this country wasn't woven by oligarchs, corporations, or power-hungry politicians. It was stitched together by workers, by immigrants, by black and brown communities, by women, by queer folks, and by people who refuse to stay quiet in the face of injustice. The message today will be crystal clear and they won't be able to ignore it. There will be no kings in America. Not today, not tomorrow, not ever. La indignación escaló debido a una serie de acciones autocráticas percibidas como agresiones a los derechos civiles y un manejo errático del gobierno, luego que Trump ordenara el despliegue militar en ciudades como San Francisco, Chicago, Nueva York y Los Ángeles, todas gobernadas por factores adversos. El pretexto de la militarización es que son ciudades con violencia, pero en realidad su objetivo es buscar silenciar a la oposición y a todos aquellos que no estén de acuerdo con su manera de gobernar el país. Unhinged. And this is somebody who's so insecure that he lashes out pretending that he can come arrest people for no reason at all. He can't. He isn't going to do it. Taco. Trump always chickens out. What kind of a country are we living in where the President of the United States is targeting his political opponents? I mean, that is the world that we're living in now, where he is calling out. He said he was going to jail Gavin Newsom. He says he's going to jail me. He says he's going to jail the mayor of the city of Chicago. These are people who stand against him, disagree with him, speak out about it, but literally have done nothing wrong. We are doing the people's business by standing up for them. Las marchas No Kings defienden la esencia de la democracia y los derechos conquistados, rechazan la guerra interna de Trump y apuestan a la paz de su país. Sí, se trata de eso precisamente. Eso es el gobierno más reaccionario con la agenda más conservadora que nosotros hemos visto. Trump no tiene pelos en la lengua. Él no tema decir que él es racista, que él es xenofóbico. Hasta han querido decir que si la policía mata a alguien o si ICE mata o hierre, nosotros no tenemos ningunos recursos legales para defendernos.
Entonces, esas grandes protestas, No Kings, eso representa una gran ira generalizada en la sociedad. El problema es que está encabezado por demócratas que son oportunistas también y que ellos no están luchando de verdad, porque ellos están muy cómodos, pero ellos quieren proyectar la apariencia porque ellos saben que millones y millones de estadounidenses no van a creer en el Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata finge querer cambio. Ellos fingen que quieren ser la resistencia, pero no lo son. Entonces, en esas manifestaciones en las calles, la gran mayoría están apoyando y votando para el Partido Demócrata sin saber cómo romper con el sistema. Entonces, son protestas y un movimiento anti-Trump, anti-republicano, pero no es anti-imperialista y no es anti-sistema. Mientras las calles arden en un clamor por la decencia, la seguridad, la paz y la democracia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE opera sin piedad, ejecutando una política antiinmigratoria violenta que traspasa los límites del humano. La administración Trump ha negociado acuerdos vergonzosos con terceros países para deportar migrantes injustificadamente, separando familias, secuestrando niños, encarcelando a miles de personas sin haber cometido algún delito. El ejemplo más infame fue la deportación de 252 migrantes venezolanos a El Salvador, acusándolos sin pruebas de terroristas. La administración ha llegado al extremo de también deportar latinos a otras latitudes, a otros continentes, condenándolos al olvido y convirtiéndolos en fantasmas. La administración de Donald Trump redefinió la política antimigrante con una ferocidad nunca antes vista, haciendo de las deportaciones de ICE no solo una herramienta de control fronterizo, sino un arma política para intimidar e indignar a la población. El aumento en las deportaciones fue de la mano con una intensa campaña de terror en el interior del país, marcada por redadas migratorias sorpresivas en comunidades y lugares de trabajo, una medida que no solo rompía con la práctica común, sino que añadía una capa de crueldad y desorientación. Los 6 niños aquí en la casa, o sea, nuestra primera preocupación es, lo agarran a él, nosotros también somos prácticamente inmigrantes, estos niños ¿cómo quedan? Esto se volvió un infierno aquí. El sueño americano no existe. Cuando tú ves las personas que no son malas, que son trabajadoras, que están dispuestos a ayudar al otro, y tú ves que se lo llevan así, como si son animales, como si son criminales. Padre, por misericordia en este presidente, porque no creo que tenga corazón, de verdad. El punto más violento de esta ofensiva interna de ICE fue el apoyo que recibieron de tropas militares. Esta acción fue concebida, en parte, como una respuesta penal a las llamadas ciudades santuario, aquellos municipios y condados donde las autoridades locales se negaban a colaborar plenamente con ICE para proteger a sus comunidades migrantes como Chicago y Nueva York. Las deportaciones masivas y la política de miedo no son solo estadísticas, representan el quiebre de familias, el desmantelamiento de comunidades y un profundo ataque a los derechos humanos. La intención de deshumanizar al migrante, negarle incluso el derecho a ser devuelto a su lugar de origen, es una cicatriz en la política migratoria marcada por la tolerancia cero y la utilización de la fuerza federal como arma de intimidación política. Sin duda, estas acciones generan una atmósfera de incertidumbre e inestabilidad que no solo se siente en las calles, sino que se refleja a otros aspectos de la vida pública y económica. Los cambios de la administración Trump han provocado múltiples consecuencias. Con el cierre del gobierno, los despidos injustificados y el alto costo de la vida han afectado a millones de estadounidenses.
La segunda administración de Donald Trump comenzó con cambios radicales en la estructura federal de gobierno. A través del Departamento de Eficiencia Gubernamental, lograron intervenir en el sistema de pago federal, desmantelar agencias enteras y amenazar a miles de funcionarios públicos con despidos. Según el portal digital Business Insider, Doug provocó más de 200,000 despidos, lo que ha ocasionado un gran malestar en varias ciudades de Estados Unidos. ¿Y saben qué hicieron para lograr esos despidos masivos? Bueno, Doug accedió a decenas de datos federales que contenían información privada, como los ingresos económicos personales, los números de cuentas bancarias, los récords laborales y las enfermedades de los trabajadores, medidas que fueron cuestionadas por violar la Ley de Privacidad Federal de 1974. Y es uno de los descontentos por los que miles de estadounidenses apoyan las manifestaciones No Kings. En abril, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE por sus siglas en inglés, obtuvo datos de 276,000 trabajadores federales y en junio del 2025, la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió que DOGE accediera a datos sensibles del Seguro Social de millones de estadounidenses. Además, la Corte frenó el caso que llevaba a un tribunal inferior, el cual exigía a DOGE facilitar información de lo que está haciendo. De este modo, la instancia continúa violando la Ley Federal de Privacidad. Sin embargo, la primera mujer negra en ser asociada a la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ketanji Brown Jackson, advirtió que poner en manos de DOGE datos sensibles es un grave riesgo de privacidad para millones de estadounidenses. A esta narrativa se suman miles de manifestantes que apoyaron las marchas No Kings. Mi principal preocupación es que estamos yendo en la dirección equivocada, que no creemos que la democracia y la diversidad son un poder y nos dirigimos hacia una autocracia, y es por eso que esta marcha de no reyes es tan importante para la gente de Washington, D.C. Espero que los estadounidenses, el Congreso, las Cortes y la Administración vean que la gente realmente quiere ser parte de la democracia y que necesitamos buenas políticas, no políticas destructivas. La violación de la privacidad de DOGE convierte a Estados Unidos en el único país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE que carece de una agencia de protección de datos que haga cumplir las leyes de privacidad. Antes que Elon Musk renunciara a su cargo, dejó un caos al aplicar la propia receta neoliberal de Estados Unidos a su propio pueblo, despidiendo a miles de trabajadores federales sin importar sus familias. El objetivo era disminuir la carga del Estado a $2 billones al año, pero no lo lograron. Solo pudo cumplir el 9% de esa meta, es decir, $175,000 millones. A cambio dejó un gran malestar que se expresa hoy en las calles. La población no votó por un rey, sino por quien le solucionara sus problemas. Donald Trump está cumpliendo su promesa de campaña, el desfinanciamiento de programas sociales como Medicare, que garantiza atención médica a personas de bajos recursos, y el SNAP, que garantiza el alimento a millones de personas, y por supuesto la expulsión de los migrantes. Líderes demócratas criticaron el proyecto de ley de Trump aprobado el pasado 3 de julio, en primer lugar porque beneficiaría solamente a los estadounidenses más ricos y en segundo lugar porque recortaría los programas de asistencia social. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el proyecto de ley podría añadir $3,3 billones al déficit federal durante los próximos 10 años y dejaría a más de 12 millones de personas sin cobertura sanitaria. Los republicanos, para ayudar a financiar recortes de impuesto, han agregado restricciones adicionales a Medicaid, el programa de atención médica del que millones de estadounidenses discapacitados y de bajos ingresos dependen. This reckless Republican budget is an immoral document, and everybody should vote no against it because of how it attacks children and seniors and everyday Americans and people with disabilities. También
En la ley añade reformas al programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP, al que recurren más de 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos, haciendo que millones de personas puedan perder el beneficio. Además, los demócratas han denunciado que el proyecto de ley de Trump reduciría los préstamos estudiantiles, eliminando algunos de los programas de reembolso de préstamos generosos, limitando la capacidad del gobierno federal para aportar ayudas en el sector estudiantil. Ellos no sienten el dolor cotidiano del pueblo. Estos ataques están contra nuestros derechos a la salud pública, también a los beneficios al welfare. Entonces es absurdo que el gobierno vaya a cerrar porque no se pueden poner de acuerdo con nuestro derecho a la salud pública. Ellos podrían terminar con eso en cualquier momento, pero no les interesa. Con este cierre del gobierno no tenía que pasar. A ellos les interesa que pase. Ellos quieren seguir ganando más dinero sin pagar ningún impuesto. Ya tenemos individuos que son tan ricos que su fortuna equivale mucho más que muchos países del mundo. Y esa desigualdad va a seguir creciendo y creciendo. El cierre del gobierno de Estados Unidos se encamina a ser el más largo de la historia. Trump se negó a negociar con los demócratas antes de viajar a Asia. Al mismo tiempo, los demócratas exigen que el gobierno de Donald Trump otorgue alivio a más de 20 millones de estadounidenses cuyos seguros médicos les subirá en enero del próximo año. A pesar que el senador republicano John Thune ha prometido una votación futura sobre la renovación de los subsidios en el sector salud, apenas se reabra el gobierno, los líderes demócratas no confían y consideran que es insuficiente porque no es un acuerdo, sino un plan partidista que sería utilizado por los republicanos para las próximas elecciones. Sobre el escenario está el pago a los militares que ya un donante multimillonario amigo de Donald Trump pagó. Esto sí es todo un símbolo de transparencia y nada que ver con corrupción. Pero no corrieron con la misma suerte los empleados civiles federales. Desde 1980, las administraciones estadounidenses han cerrado el gobierno 15 veces. El cierre más largo fue en la primera administración de Donald Trump a finales del 2018 durante 35 días. El reciente cierre de gobierno se llevó a cabo el pasado 1 de octubre, luego que republicanos y demócratas no llegaran a un acuerdo para la aprobación de la ley de presupuesto del año fiscal 2025-2026. Según la economista jefe de Estados Unidos en Bloomberg Economics, Anna Wong, el cierre de gobierno provocará un leve aumento temporal en la tasa de desempleo que volvería al 4,3% cuando el gobierno reabra. Donald Trump has spent more time on the golf course than he has in talking to Democrats on Capitol Hill to reopen the government, to enact a spending agreement that's bipartisan, and to address the Republican health care crisis. His behavior, unpresidential, unhinged, unpatriotic, un-American, throughout this process, speaks for itself and makes clear that Republicans shut the government down and have had zero interest in opening. Los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, pero en el Senado se necesitan al menos 8 votos demócratas para aprobar el proyecto de gasto temporal, que reduce el subsidio a las asistencias sociales. Mientras ambos partidos no lleguen a un acuerdo, seguirá el cierre de gobierno en vigencia. Esta es la gran contradicción. Cuando se trata de nuestros beneficios, el gobierno está cerrado. Cuando se trata de ICE, cuando se trata de redadas, cuando se trata del Pentágono, cuando se trata de guerra contra Palestina, contra Venezuela, contra Haití, contra China, contra Rusia, ahí no hay ningún cierre. Entonces nosotros podemos apreciar las prioridades de este gobierno y de todos los politiqueros. A ellos les interesa fingir que son resistencia, pero no lo son. Entonces nos toca a nosotros, no son los republicanos ni los demócratas que van a dar ninguna solución a esas cuestiones.
La solución tiene que venir de nuestra conciencia, unidad y resistencia. Y nosotros estamos buscando que más personas, más trabajadores pueden romper con un sistema que nos promete guerra, que nos promete más pobreza y no nos promete un futuro donde nuestros hijos pueden tener grandes oportunidades. Hoy en día, Ustedes se preguntarán si Estados Unidos está en caos, ¿cómo Donald Trump se atreve a abrir un frente de guerra en el Caribe? La respuesta es simple: necesitan distraer a la población y culpar de todos sus males a un enemigo extranjero. Por eso, Venezuela y Colombia hoy son apetecibles para los intereses de Washington, necesitan sus recursos y la ruta de la droga para oxigenar su economía. Las marchas No Kings seguirán para rechazar la agresión de Donald Trump en el mundo, queriendo ser el dueño del destino de la humanidad. Ya el pueblo estadounidense está despertando. Pusimos el punto en la I.